Listo. Entonces, muchachos, en la clase anterior comenzamos a ver funciones. ¿Listo? De nuevo, repito por enésima vez, es muy importante el concepto de función. ¿Qué era una función? Pues básicamente era una relación entre dos conjuntos, A y B. Esa relación, esa función f es una relación pues que satisface una propiedad y es que a cada elemento x de A le corresponde un único elemento y de B. Es decir, cada elemento del dominio, así le llamamos al conjunto A, dominio, cada elemento del dominio está asociado o le corresponde un único elemento del codominio. Entonces ahí ya comenzamos a introducir notación pues específica de función. Entonces A se llama dominio, B se llama codominio. Y bueno, nosotros en la clase pasada hicimos varios ejemplos de cosas que eran función como cosas que no eran función. ¿Listo? Eso fue muy importante pues poder nosotros revisar, pues nosotros eh, tener pues certeza o tener algunos ejemplos de situaciones que podría tratarse de función. Así encuentro la clase anterior. Esta fue la clase anterior. De situaciones en las que podía tratarse de una función y situaciones en las que podía tratarse de no una función. Entonces, en este primer ejemplo, bueno, sí era función. En el segundo ejemplo no era función, por ejemplo, porque el elementico triángulo del dominio estaba relacionado con dos elementos del codominio. Y la definición dice que cada elemento del dominio tiene que estar relacionado, pero con uno solo en el codominio. ¿Listo? Entonces, ese no era función. Otro, pues, este tercer ejemplo sí era función. Vale, a ver. Sí era función, sí. A pesar de que, por ejemplo, el elemento triángulo y el elemento signo de admiración en el codominio tuviesen bastantes asociados a él, pero no importa. Los del codominio, pues, el enfoque principal de función está sobre el dominio. Ahí es que influye la definición de función. En el codominio no importa que estén varios asociados, no hay problema. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, no eran función. En este el 5 no tiene asociado a nadie, ¿vale? Y en el segundo el 3 tiene asociado a 2. Y luego comenzamos a ver, pues, conjunticos importantes, ¿no? Primero dominio, ya lo dijimos, el dominio, pues, importante, el codominio importante. Y había otro conjunto bastante importante que le llamábamos rango de una función. El rango de una función, palabras más, palabras menos, son los elementos del codominio, del conjunto B, del conjunto de llegada, los elementos del codominio que están ocupados, que tienen alguna relación con alguien en el dominio, ¿vale? Eso era el rango. Y muchas veces el rango era más pequeño que el codominio. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo aquí, aunque era función, los elementos que pusimos en un cuadrito, esos elementos que encerramos en un cuadrito, no estaban relacionados con nadie. Significa que aquí el rango era solamente triangulito y signo de admiración. Son los elementos ocupados. ¿Listo? Entonces aquí está. Rango es solamente triangulito y signo de admiración. Y por supuesto que una relación que siempre vamos a tener es que el rango está contenido en el codominio. Luego comenzamos a estudiar un tipo de funciones más específicas que nos interesan a nosotros, que eran las funciones reales. Nuestro enfoque va a ser las funciones reales. De aquí, de hecho, de aquí en adelante, en matemáticas, en cálculo y todas las materias que vengan para adelante, el enfoque va a estar sobre funciones reales. ¿Qué significa que sea una función real? Función real. Una función real básicamente es una función de números, es decir, es una función cuyo dominio está contenido en los números reales y cuyo codominio son los números reales. Es decir, es una función que va de números a números. ¿Listo? Esa es la diferencia con las funciones que veíamos antes, porque antes le colocábamos que estrellita, que cuadrito, que signo de admiración y otras cosas. En la definición de función nos lo permitía, nunca nos restringía, pues que tenían que ser números exactamente, puede hacer cualquier cosa,
Pero una función real, pues ya se especifica, ya es una función que va de un conjunto de números, un subconjunto de los reales, a otra vez los reales. Y estos, pues ya hemos visto ejemplos bastantes. Funciones del tipo, por ejemplo, f de x igual a 3x al cuadrado, función, por ejemplo, del tipo f de x igual a 5 a x más 5, por ejemplo, o f de x igual a, por ejemplo, 2 a la x, son ejemplos de funciones reales. Estas funciones en particular van del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales. ¿Listo? Estas tres funciones van del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales. Y en lo último que quedamos es que, bueno, algunas funciones nosotros tenemos que calcular el dominio para saber cuál es el dominio de definición de la función. Y eso pues entra bastante en lo que nosotros sabemos, es decir, entra bastante en nuestra lógica, entra bastante en cómo saber operar cosas. Un ejemplo muy sencillito, así pues muy elemental. Ejemplo muy sencillito, muy elemental. Imaginen la función f de x igual a 1 sobre x menos 5. Por ejemplo, esa función es una función real, ¿vale? Va de un subconjunto de los números reales a números reales, toma números y los convierte en números. ¿Y qué es lo que hace esa función? Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que le hace, supongamos, no sé, supongamos al 10, al 5, ¿qué? Supongamos al 10. ¿Qué es lo que le hace al 10? Esa función toma el número 10 y bueno, le hace esa operación que está ahí, ¿no? 1 sobre 10 menos 5. Eso es la función evaluada en 10, es reemplazar o sustituir en X, pues, el valor que nos están dando acá. De tal manera, pues, que 10 menos 5 es 5, o sea que esa función lo que hace es asociar al 10 el 1/5, ¿vale? Esa función lo que hace es tomar el 10, aplicarle el proceso, esa operación que está haciendo ahí y convertirla pues en un 15. ¿Listo? Ahora bien, nosotros podemos hablar del dominio de esa función. ¿Cuál será el dominio de esa función? Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí es donde interviene, pues, lo que sepamos de matemáticas, aquí interviene la práctica que tengamos, interviene, pues, todos nuestros conocimientos previos. Y entonces nosotros sabemos que para que la función f tenga sentido, para que la función f tenga sentido, el denominador, que es x menos 5, debe ser distinto de 0. Esa es la condición para que esta función f tenga sentido, que el denominador sea distinto de 0, ¿vale? Paso el 5 que está restando al otro lado a sumar y entonces me queda que 5, ve que x debe ser distinto de 5. Y aquí nos da una pista entonces de quién debe ser el dominio de esa función. Nos dice que para que la función tenga sentido, que para que yo pueda evaluar cualquier número ahí, esos números deben ser distintos de 5. De ahí entonces yo puedo sacar el dominio de la función. Yo puedo entonces decir, por ejemplo, que el dominio de esa función f son todos los reales, ¿vale? Quitándole ese número 5, que es el que me está estorbando ahí. Entonces, esa sería una manera de escribir el dominio de la función. No es la única manera, de hecho hay más maneras de escribirlo, pero todas corresponden al mismo conjunto. Por ejemplo, algo así podría ser, eh, dominio de la función podría ser, por ejemplo, desde menos infinito hasta 5 abierto, unido desde 5 hasta más infinito abierto. Es otra manera de escribir exactamente el mismo conjunto que está ahí. Y otra manera de escribir ese conjunto es por medio de una gráfica. Yo puedo pintar una recta numérica. ¿Se recuerdan? Esta es una recta numérica. Aquí debe estar, por ejemplo, el 0. Por aquí debe estar el 5, por ejemplo. Y ese conjunto de los reales menos 5 yo lo puedo representar ahí. Yo lo puedo representar, por ejemplo, por una rectica, pero
con un huequito en el número 5 para indicar de que hace falta ese numerito. ¿Listo? Esa sería una manera de representar ese dominio de esa función f. Son todos los reales menos ese valorcito 5. Entonces, aquí de hecho nosotros tenemos una manera, dos maneras, tres maneras de representar el mismo conjunto, que en este caso es el dominio de la función. Y eso me dice que en cualquier valorcito que esté dentro del dominio de la función, yo lo puedo evaluar y entonces esa función tiene sentido, me da un resultado. ¿Listo? Esa era la situación. Ahí quedamos. Estábamos viendo cómo calcular el dominio. Miren que fue en los últimos ejemplos que teníamos. Para que esta función tenga sentido, entonces lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0 y así. Eso es lo que estábamos hablando al final. ¿Listo? Una cuestión aquí es que el rango de una función es más difícil de calcular. El rango de una función es muy complicado de calcular, algunas veces hasta imposible. Algunas imposible, ¿listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No. Entonces, listo. Entonces, algunas veces el rango es hasta imposible de calcular. El dominio es más fácil de calcular a veces, pero el rango es muy difícil. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplito por aquí. Miren, por ejemplo, esto. Voy a colocar, por ejemplo, f de x igual a, por ejemplo, pongamos 5 sobre, pongamos, por ejemplo, x cuadrado, por ejemplo, más 5x menos 6, por ejemplo, o más 5x más 6, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa función que está ahí, de hecho, se llama una función racional por esa forma que tiene ahí, ¿vale? Tiene esa parte en el denominador de un x al cuadrado más 5x más 6. Si nos piden calcular el dominio de esa función, bueno, lo mismo hace rato. Yo sé que para que la función f tenga sentido, necesito que el denominador sea distinto de 0. Entonces, para calcular el dominio de esta función, yo necesito que el denominador sea distinto de 0. Con el numerador no tengo ningún inconveniente. El numerador puede ser 0, puede ser negativo, puede ser positivo. No hay problema. Pero con el denominador sí tengo problemas. Yo necesito que x al cuadrado más 5x más 6 sea distinto de 0. ¿Listo? Esa es una cuestión necesaria. Ahora bien, resolver una, pues no sé cómo llamar a esto, esto no es una ecuación ni una inecuación. De hecho, resolver esto, pues, puede ser muy difícil, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo cambio este problema y resuelvo la ecuación igualada a 0. Cuando resuelvo la ecuación igualada a 0, los resultados que me den ahí, se los quito a los números reales, ¿vale? Yo resuelvo igual a 0. Esa ecuación pues me va a dar unas soluciones y esas soluciones son las que debo quitar porque entonces estoy calculando aquellos números que en el denominador me va a dar 0. Entonces eso es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? X al cuadrado más 5x más 6 igual a 0. En este caso es una ecuación cuadrática. Nosotros ya vimos varias maneras de resolver esta ecuación. Una era por fórmula cuadrática, por ejemplo. Otra era por factorización. En este caso es más fácil por factorización. De hecho, yo puedo factorizar este polinomio facilito. Esto es, coloco dos paréntesis, igual a 0, por ejemplo. Coloco x y x y busco dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. Si yo logro encontrar dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5, entonces logro resolver la ecuación. Y en este caso es muy sencillo porque son 3 y 2, ¿no? 3 por 2, 6 y 3 más 2, 5. Entonces, esa ecuación yo la puedo factorizar de esa manera. Yo encuentro que x al cuadrado más 5x más 6 lo puedo factorizar como x más 3 por x más 2. Y entonces, esto implica que, o bien, como esto me da 0, como x más 3 por x más 2 me da 0,
significa que x más 3 es 0 o que x más 2 es 0. Paso el 3 a restar, significa entonces que x es igual a menos 3 o bien x es igual a menos 2, pasando el 2 a restar al otro lado. Y entonces yo encuentro la solución de esa ecuación. Aquí me está diciendo que el punto x igual a menos 3 y el punto x igual a menos 2 son aquellos puntos que si yo los sustituyo en la ecuación, me va a dar 0 en el denominador, o sea que son los puntos problemas, son los puntos inconvenientes. Finalmente, pues para calcular el dominio lo que hago es quitar esos puntos. Entonces yo ya puedo decir que el dominio de mi función son todos los reales, ¿vale? Quitándole esos dos punticos, el menos 3 y el menos 2. Quitando esos dos punticos. Y ese sería el dominio de mi función. Con todos los demás puntos yo no tengo problema. Con todos los demás valores de x no hay inconveniente. Los únicos que presentan problemas son menos 3 y menos 2 porque hacen que el denominador sea 0. ¿Listo? Así pues, yo puedo escribir el dominio así, ¿vale? Como los reales quitándole el menos 3 y menos 2. Otra manera de escribirlo podría ser, por ejemplo, como intervalo, desde menos infinito hasta menos 3, abierto para quitarle ese menos 3, unido desde menos 3 hasta menos 2, abierto, unido desde menos 2 hasta más infinito. Esa sería otra manera. De pronto habrán personas que la entienden mejor así que como está escrito en la primera forma. ¿Listo? Ya cada uno pues encuentra su manera de escribir la función. Otra manera, por supuesto, es la manera gráfica, ¿no? Otra vez hacemos entonces la recta numérica. Voy a hacer la recta numérica. Por aquí está la recta numérica. Esto es R. Por aquí debe estar 0. Por aquí debe estar menos 3. Por aquí debe estar menos 2. ¿Vale? Y entonces, ese dominio serán entonces todos los reales quitándole menos 3 y menos 2, es decir, que hacemos una línea de todos los reales y le quitamos esos dos puntitos. Démosle entonces menos 3 y menos 2. Y ahí ya quedó. Esta es otra manera de representar ese dominio de la función. Luego, pues al menos tenemos tres maneras de representar ese dominio de la función. ¿Listo? Entonces, ahí hay otro ejemplito. Y miren que lo que yo les decía hace rato en el resumen, miren lo que yo les decía. Para trabajar con funciones, muchas veces nos lleva a tener que resolver una ecuación. Por ejemplo, en este caso, yo hubiese podido pedir en el examen, por ejemplo, en el parcial, calcula el dominio de esta función. Calcula el dominio de esa función. Eso podría ser un punto del examen, por ejemplo. Calcular el dominio de esta función los llevó o tiene que llevarlos a resolver una ecuación. Por eso les decía, el enfoque principal del examen son las ecuaciones. Pero eso no significa que no entre el tema de funciones, pero es que de funciones también podemos manejar ecuaciones y es exactamente, por ejemplo, en esta situación. Calcula el dominio de la función. Bueno, yo necesito entonces calcular, o mejor dicho, necesito solucionar una ecuación en este caso. ¿Listo? Y así como salió una ecuación, también puede salir una inecuación. ¿Vale? También puede salir una inecuación de hecho. Entonces, esa es la situación. Eso es lo que pasa ahí. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? No. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, ¿cómo puedo sacar yo una inecuación en un, en un, en un qué? En una función. Por ejemplo, este ejemplo, yo les puedo decir, por ejemplo, lo siguiente. Tome f de x igual a 1 sobre raíz de x al cuadrado más 6x más 9, por ejemplo. ¿Vale? Les digo, tome la función 1 sobre x al cuadrado más 6x más 9. Y les digo, calculen el dominio de esa función.
Entonces, esta función tiene dos inconvenientes. El primer inconveniente es que el denominador no puede ser cero, ¿vale? El primer inconveniente que tiene es que el denominador tiene que ser distinto de cero, es decir, x al cuadrado, 6x más 9, y todo esto en raíz debe ser distinto de cero. Ese es el primer problema que tiene esa función, ¿vale? Ahora bien, el segundo problema que tiene esta función es que en el denominador tenemos una raíz cuadrada. Y para que esa raíz cuadrada tenga sentido, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero. Entonces, esos son los dos inconvenientes que tiene esta función. Primero, un denominador, y segundo, que el denominador pues tiene una raíz cuadrada. Entonces, lo primero es que para que tenga sentido la función, pues el denominador tiene que ser distinto de cero. Y lo segundo, para que tenga sentido la raíz, pues entonces lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero. ¿Listo? Estas dos cosas yo las puedo combinar y las puedo volver una sola cosa. Aquí me están pidiendo que sea distinto de cero y aquí me está pidiendo que sea mayor o igual que cero. Entonces, estas dos situaciones yo puedo juntarlas y formar una sola situación. ¿Listo? Yo puedo juntarlas y formar una sola situación. Y formar esta situación de aquí. Formar que x cuadrado más 6x más 9 sea mayor que cero. ¿Por qué las puedo juntar? Porque yo sé que si x al cuadrado más 6x más 9 es mayor estrictamente que cero, yo sé que la raíz va a tener sentido, o sea que se va a cumplir esta acá, y también sé que cuando saque el resultado de esa raíz también va a ser mayor que cero, va a ser distinto de cero, o sea que voy a unir todas, voy a juntar todas las dos situaciones. Entonces, al final de cuentas, con resolver x al cuadrado más 6x más 9, yo puedo solucionar las dos situaciones que tengo ahí. ¿Listo? Y eso es exactamente lo que uno hace. Uno resuelve entonces esa inecuación. Y miren que lo que yo les decía, aquí ya salió una inecuación. Aquí ya tenemos una inecuación. Entonces, uno, ¿cómo resuelve eso? Entonces, el calcular el dominio de esa función nos llevó a resolver la inecuación mayor que cero. En este caso, yo puedo factorizar. Aquí es muy fácil factorizar porque yo ya sé que esto es un trinomio cuadrado perfecto. De hecho, yo sé que x más 3 al cuadrado es exactamente eso. X al cuadrado más 6x más 9, ¿cierto? El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, yo sé que esto yo lo puedo factorizar o lo puedo expresar como x más 3 al cuadrado mayor que 0. ¿Listo? Así lo puedo expresar. Ahora, puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados. Yo sé que saco raíz cuadrada a ambos lados y me quedaría entonces así, y raíz de cero. Puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados y me queda entonces así. Pero raíz cuadrada de x más 3 es x más 3 en valor absoluto. Y raíz de cero es cero. ¿Listo? Finalmente, entonces, me queda que x más 3 en valor absoluto es mayor que cero. ¿Listo? Y entonces yo tengo que utilizar una de las propiedades del valor absoluto. Yo tengo que utilizar una de las propiedades que teníamos de valor absoluto. Pero recuerden que esas están en el capítulo 3, creo que estaban, ¿no? Vamos a buscarlas. Vamos a buscar las propiedades del valor absoluto. Y miren que aquí hay una propiedad que justo cuadra con esa situación. Entonces, vamos a buscarlas por aquí. Tiene que estar. Aquí estamos. Miren, por ejemplo, ya les indico, aquí estamos, de lo último que estamos viendo, así, a ver, por aquí está.
Aquí está lo de valor absoluto. Listo. Entonces, aquí está. Vamos a ver las propiedades y miren que hay justamente una propiedad que cuadra con esta situación. Aquí está la definición de valor absoluto, propiedades y el teorema 2.5.2 que nosotros hicimos bastante énfasis en esa vez. ¿Listo? Justamente la propiedad que cuadra en esta situación es la propiedad 2 del teorema 2.5.2. Nos indica entonces que, miren que cuadra con esta situación. Tenemos x más 3 en valor absoluto mayor que 0 y es justamente como está aquí, ¿no? Aquí, mayor o igual que tal cosa. Entonces, esa propiedad número 2 del teorema 2.5.2 nos dice, si tenemos valor absoluto de x mayor o igual que delta, significa entonces que x es mayor o igual que delta o x es menor o igual que menos delta. Entonces, vamos a aplicarla. Esto significa entonces que x más 3 es mayor o igual que delta, que en este caso es 0, o bien significa que x, a ver, vamos a ver, copiémosla, esta aquí, ajá, que x más 3 es menor o igual que menos delta. En este caso le voy a colocar, en este caso menor estrictamente, porque estamos en signo estricto, ¿listo? Entonces quedaría así. Lo coloqué tal cual, ¿vale? Entonces, x más 3 mayor estricto que 0, aplico entonces la propiedad 2 del teorema 2.5.2. Me dice, si yo tengo valor absoluto de x mayor o igual, aquí está mayor o igual, pero no importa, simplemente le quito el igual y ya. Mayor o igual que delta significa que x es mayor o igual que delta o x es menor o igual que menos delta. Entonces, eso fue lo que hice. Valor absoluto de x más 3 mayor o igual que 0, o bien valor absoluto de x más 3 menor o igual que 0. Pero como estamos en una desigualdad propia, es decir, estrictamente mayor que 0, pues entonces le quito los iguales y me quedaría así. Obviamente aquí, pues, menos 0 no existe, tal cosa como menos 0, aquí simplemente es 0. Y entonces nos queda que x más 3 es mayor que 0 o bien x más 3 es menor que 0. Paso el 3 a restar y nos queda entonces que x es mayor que menos 3 o bien que x es menor que menos 3. ¿Listo? Esa es la situación. Ahora bien, resumamos esto. Nos dice, todos los números x que son mayores que menos 3, pero también o bien todos los números x que son menores que menos 3. Recuerden que la O significa unión de conjuntos, ¿listo? La O significa unión de conjuntos. Quiere decir entonces que esto convertido, los x mayores que menos 3, convertido a intervalos sería entonces desde menos 3 hasta más infinito. Unión con los x menores que menos 3, que es desde menos infinito hasta menos 3. Y eso pues entonces me da la solución de este ejercicio. Me está diciendo que el dominio de la función son desde menos 3 hasta más infinito, unido desde menos infinito hasta menos 3. Bueno, si lo organizo un poquito sería entonces así, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 3, primero ese porque es el negativo, unido desde menos 3 hasta más infinito. Ahí estamos hasta más infinito. O bien gráficamente, o bien pues es lo mismo que a los reales quitarles 3, ¿vale? O bien gráficamente pues es lo mismo que construir la recta numérica. Por aquí está 3, digo, por aquí está 0, por aquí, menos 3, ¿no? Menos 3, tengo que quitarles menos 3. Por aquí está menos 3, y si yo hago entonces el dominio de esa función, serán todos los reales, quitándole un puntico, ¿no? Quitándole el puntico menos 3. Entonces, esa sería una manera de representar el dominio de esa función. Entonces, repito, miren que calcular el dominio de esta función me llevó a tener que resolver
una inecuación. Entonces, repito entonces el comentario del principio de la clase. En el tema de funciones, uno también puede meter ecuaciones, puede meter inecuaciones. ¿Cómo mete uno esos temas? Pues buscando dominios, buscando rangos, puede meter esos temas de ecuaciones e inecuaciones. Hay que tener bastante práctica en esa parte, ¿listo? Entonces, volvamos acá un segundito a la parte de funciones. Miren que aquí está, por ejemplo, aquí están, por ejemplo, algunas funciones, aquí están algunos ejercicios que hicimos la clase pasada, aquí están algunos ejemplos de funciones, ya les voy a enseñar a calcular el rango. Miren, por ejemplo, esto. Vamos a hablar ahora sí oficialmente de la gráfica de una función. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que estas funciones nosotros las vamos a poder representar en planos cartesianos. ¿De acuerdo? Ya lo hemos hecho, ya hemos visualizado en graficadores, hemos puesto en Desmos, pero ahora sí vamos a, pues, a oficialmente establecer qué es eso. Gráfica de una función, pero una función real, ¿vale? Una función real. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos nuestra función f, ¿cierto? Que va entonces, que arranca de un conjunto a su conjunto de los reales y que llega al conjunto de los números reales. Esa es una función real. ¿De acuerdo? Ahora bien, esa función real nosotros queremos graficarla en un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Son dos rectas que se intersectan o que se cortan en un ángulo perpendicular o que son perpendiculares en un ángulo recto. Entonces, aquí tenemos una recta y acá tenemos otra recta, ¿listo? Estas dos rectas que se cortan perpendicularmente es lo que se conoce como un plano cartesiano. Incluso aquí este programita, pues ahí está la manera de generar un plano cartesiano de una, ¿vale? Entonces aquí puedo generar un plano cartesiano de una sola sin mayor inconveniente. Aquí yo ya sé que esto está bien recto y sé que se corta en un ángulo de 90 grados y todo. Entonces, ahí está. Esas son dos rectas. Aquí está. Y acá está. Son dos rectas, ¿vale? Eso es un plano cartesiano. Ahora bien, cada una de estas rectas que contiene el plano cartesiano, pues es una recta numérica. Quiere decir que estos son todos los reales y que acá también están todos los reales. ¿Listo? Ahora bien, otra cosa. Cuando queremos plasmar, cuando queremos plasmar una función en un plano cartesiano, el dominio está sobre el eje horizontal. Aquí, sobre este eje horizontal, vamos a graficar o vamos a tener el dominio de la función. ¿Listo? Muchas veces le llaman por eso a este el eje X. El eje X es el dominio. ¿Listo? Mientras que el codominio va a estar representado en el eje perpendicular, en este eje que está acá, en este eje vertical. Aquí está entonces el codominio y este también le dicen, por esa misma razón, el eje Y. ¿De acuerdo? Porque nuestra función es Y igual a F de X. Entonces, aquí graficamos nosotros nuestras funciones. Como estos son rectas numéricas, por supuesto que van a contener entonces todos los números reales. El primer puntico, el puntico de toda la mitad, este primer punto de aquí es el punto 0 para el eje X, pero también es el punto 0 para el eje Y. De hecho, de aquí para acá, pues comienza uno a contar. Este va a ser el punto 1 en el eje X, 2 en el eje X, 3 en el eje X, 4 en el eje X. Acá los negativos en el eje X, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí 1, aquí 2 en el eje Y, 3 positivo en el eje Y, 4.
menos 1, menos 2, negativo en el eje Y, menos 3 en el eje Y, menos 4 por aquí y así sucesivamente, ¿no? Continúa. Entonces, ahí nosotros vamos a tener nuestro plano cartesiano y por supuesto que el punto de la mitad que le dicen el origen del plano cartesiano, ese es el valorcito 0. ¿Listo? Seguramente ya ustedes conocen esto, seguramente ya lo han utilizado varias veces. Y la cuestión aquí es que cada puntico del plano cartesiano va a tener dos coordenadas. Si nosotros tomamos un puntico del plano cartesiano, ese tiene exactamente dos coordenadas. En este caso, voy a tomar otro puntico, mejor, por ejemplo este puntico que acabo de dibujar, en la coordenada X vale 3, mientras que en la coordenada Y vale 1. Entonces, ese es el puntico 3,1. ¿Listo? 3,1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí sería el punto menos 3 en X y menos 2 en Y. Así es siempre. El primer valor de ese puntito en el plano cartesiano corresponde al eje X y el segundo valorcito corresponde al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en la que graficamos nosotros en el plano cartesiano. Ahora bien, ¿cómo llevamos estas funciones hacia el plano cartesiano? Pues las llevamos fácilmente porque, bueno, aquí hay unas cositas que no hemos hablado, porque esas funciones van a representar curvas en el plano cartesiano. Van a ser una curvita en el plano cartesiano. ¿Listo? Vamos a hablar de esas cositas que están ahí que no hemos hablado. Y es que muchas veces, pues uno tiene que ubicarse bien en el plano cartesiano. Resulta que este plano, uno lo divide por unas cosas que llaman cuadrantes, de hecho. Esta parte de acá, esta parte que voy a pintar en verde, toda esta zona que estoy pintando en verde, es la que uno conoce como primer cuadrante. ¿Listo? Todo esto es primer cuadrante. Toda esta zona corresponde al primer cuadrante del plano cartesiano. A veces pues es necesario uno ubicarse y saber en qué cuadrante está. Entonces ya sabe que esa zona que está en ese momentico pintada en verde es el primer cuadrante. Vamos a pintar el segundo cuadrante. De hecho lo voy a pintar en azul. Entonces la zona que voy a pintar en ese momento en azul corresponde al segundo cuadrante. Es toda esta zona de acá. ¿Listo? Toda esta zona que estoy pintando en azul, segundo cuadrante. ¿Vale? Segundo cuadrante. Vamos a colocarle aquí primer cuadrante, segundo cuadrante. Vamos a pintar tercer cuadrante rápidamente. Un tercer cuadrante, hagámoslo de color, de este color, por ejemplo. Tercer cuadrante será esta zona de acá. Toda esta zona que está aquí es el tercer cuadrante. Toda esta zona es tercer cuadrante. Y finalmente, cuarto cuadrante, ¿no? Pintémoslo en color. Aquí. Esto es cuarto cuadrante. Entonces, ahí está. Para nuestro plano cartesiano, pues entonces tenemos esta división en cuadrantes. ¿Listo? Ahí está. Entonces, primer cuadrante, segundo cuadrante, este acá es tercer cuadrante y este acá es cuarto cuadrante. Listo, entonces esa es la situación. Y uno pues muchas veces tiene que ubicarse con esos cuadrantes. Hay veces que, por ejemplo, en un plano, en un problema, por ejemplo, de cálculo, le pueden decir, ah, calcule el área de tal figura que se encuentra en el primer cuadrante. Entonces, uno ya sabe en qué es lo que están hablando. ¿Listo? Eso es lo que pasa ahí. Y entonces, pues bueno, ahí resulta que cuando uno va a graficar una función, cuando uno va a graficar una función, voy a volver a hacer un planito cartesiano acá. Aquí X, ya sabemos, este es el eje Y, el eje
del dominio tiene los números 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí 0, por supuesto. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Listo? Y bueno, de esto hablamos la clase pasada, ¿no? Cuando uno va a graficar una función, lo que tiene es una curvita. Uno va y grafica la función y puede darle una curva, por ejemplo, así. ¿Listo? Esta curvita pues representa la función f de x o y igual a f de x. Entonces ahí estamos, por ejemplo, con una gráfica de una funcióncita. ¿Listo? Así luciría más o menos una funcióncita en el plano cartesiano. Y como les comentaba, pues ya hemos hecho algunas, ¿no? Ya hemos hecho algunas. Entonces, aquí en Desmos, es una graficadora de funciones. Nosotros ya hemos establecido, hemos hecho algunas funcioncitas que nos permiten, pues, ver cómo es que funciona esto. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado será esta función roja que está aquí. Esa es la gráfica de esa función. Por ejemplo, f de x, una función lineal, igual a 3x menos 5, por ejemplo, será esa recta azul que se genera aquí, es una función lineal. F de x, una función trigonométrica, seno de x, por ejemplo, será esa función verde que se estableció ahí. ¿Listo? Una función exponencial, por ejemplo, f de x igual a e a la x, es una función exponencial. Y es esta función morada que se hizo ahí. ¿Listo? Entonces, aquí hay varios ejemplos y varios tipos de funciones. Primero la función lineal, miren. Función lineal es una línea recta, ahí se ve claramente, ¿vale? Otra función, función cuadrática, es esta parábola que está acá, generó esa parábola en el plano cartesiano. Función trigonométrica, la función seno, genera esa curvita, esa ondita de ahí. Una función exponencial, por ejemplo, función e a la x, más tarde la vamos a ver, entonces genera esta curva que está acá. Aquí hay 4 tipos de funciones al menos y pues por supuesto que hay muchas más, ¿no? No solamente esas 4 tipos de funciones ahí. Pero bueno, lo importante es que sabemos que eso está relacionado con el plano cartesiano, sabemos que cuando trazamos una función, pues en el plano cartesiano nos va a generar es una curvita ahí. ¿Listo? Voy a graficar aquí otro plano cartesiano. Aquí está. Este plano cartesiano de aquí. Ya sabemos, eje X, ya sabemos, eje Y. ¿Listo? Y bueno, voy a graficar aquí una curvita. Voy a graficar aquí una curvita. ¿Listo? Esa curva que he graficado aquí, esa curva F que he graficado ahí, de hecho, aunque bien, si bien es una curva en el plano cartesiano, si bien pues es una curvita en el plano cartesiano, resulta que esa curva no es una función. Esa curva no es una función. ¿Por qué no es una función? Bueno, uno va a la definición de función. Recuerden, la definición de función dice cada elemento del dominio. Recuerden que el eje X está relacionado con el dominio. Cada elemento del dominio, a cada elemento del dominio le corresponde una única imagen en el codominio. Y resulta que cuando yo voy a examinar eso, pues pasa que, por ejemplo, supongamos a un elementico por aquí, pongamos al menos 2, por ejemplo, supongamos, ese le corresponde una imagen en el codominio, le corresponde esta imagen que está ahí, ese puntico en la función que está ahí. Por ejemplo, a menos 3 estaría por aquí, le corresponde un puntico, por ejemplo, aquí a 2 le corresponde un puntico,
a 3 le corresponde un puntico, a 4 le corresponde un puntico, y así sucesivamente hay muchos puntos que les corresponde un puntico. Pero hay una serie de puntos que cuando uno se va a analizar la situación, pues resulta que le corresponden varios puntos. Por ejemplo, por aquí, este puntico de aquí, a este punto le corresponde este de acá y le corresponde este de acá. ¿Listo? Por ejemplo, a un puntico por aquí le corresponde acá, acá y acá. O sea que por lo menos este valorcito del dominio, pongámosle 1, por ejemplo, pongámosle -1, supongamos, al valor 1 en el dominio le corresponden 2 imágenes, es decir, está relacionado con 2 elementos en el codominio. A ese le está pasando lo que en el ejemplo veíamos, ¿no? A ese le está pasando lo que en el ejemplo veíamos. Por ejemplo, aquí. A ese puntico le está pasando lo mismo que le estaba pasando acá. Miren lo que estaba pasando acá. El 3 en el dominio estaba relacionado con 2 en el codominio. Entonces, no era función por esa situación. Y es justamente en la gráfica lo que se ve aquí. Al punto 1 en el dominio le corresponde 1 y 2 puntos en el codominio. Al punto -1 en el dominio le corresponde 1, 2, 3 puntos en el codominio. Eso hace que ya no sea función. Ahí ya perdió la característica de ser función. Para que sea función, cada elemento del dominio tiene que estar relacionado con un único en el codominio. Miren que aquí no pasaba eso. Aquí no hay elementos que tengan 2 imágenes, ninguno. No hay ningún elemento del eje horizontal del dominio que tenga 2 imágenes en el codominio. Pero acá sí pasó eso. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para saber si algo es función? Pues digamos, una manera de saber si algo es función y es haciendo una prueba de la recta vertical. Resulta que para que algo sea función, cuando yo pongo rectas verticales en cualquier punto, esas rectas verticales deben tocar a la función en un solo punto. Miren que aquí, por ejemplo, esta recta vertical que puse toca a la función en un solo punto, que es este, ¿no? Aquí la está tocando, justamente aquí. Entonces, esa recta vertical toca la función en un solo punto. Listo, está bien. Hay algo de indicio de que es función. Aquí, recta vertical, vuelve y toca la función en un solo punto, que es acá. Listo, está bien. Buen indicio de que es función, ¿vale? Entonces, hasta ahí marcha bien. Pero, si yo ubico una recta vertical por aquí, por ejemplo esa, voy a hacerla mejor con eso. Por ejemplo, esa recta vertical, pues bueno, esa recta vertical tocó a la función en 3 puntos. 1 aquí, 2 aquí, 3 acá. Significa entonces que ya deja de ser función por eso, ¿vale? Entonces, la prueba de la recta vertical para saber si algo es función, dice que si f es función, y f es función, entonces toda recta vertical que grafique, pongamos, o que realice en su gráfica, mejor, que realice en su gráfica, que se realice en su gráfica, toca a la función en exactamente un punto. Toda recta vertical que se realice en su gráfica toca a la función en exactamente un punto. ¿Listo? Ese es el criterio de la recta vertical. Si, si algo es función, entonces toda recta vertical que trace tocará a la función en exactamente un punto. Así yo sé que algo es función. Entonces, eso me descarta a esta de función. Eso pues me descarta a varias de función, ¿no? Algo así, podemos tener, por ejemplo, podemos tener un, una circunferencia, por ejemplo, pues,
una situación que puede pasar, podemos tener una circunferencia, ¿vale? Por ejemplo, esta, y nos preguntan que si es función o no es función, pues entonces el criterio de la recta vertical, ¿no? Hacemos rectas verticales. Y si algo es función, pues debería tocar siempre a la recta, siempre la función en un punto, pero aquí miren que ya está tocando a esta gráfica en 2 puntos. ¿Listo? Entonces, ahí ya, por eso dejó de ser función. Esta ya no es función. De hecho, cualquier valor de X que yo tome por aquí, tiene 2 imágenes en el codominio, mejor dicho. Cualquier valor de X está entonces relacionado con 2 elementos en el codominio, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, ¿está claro? Bueno, miren que por ejemplo aquí ya está esto, están hablando de esto, ¿no? Miren que por ejemplo aquí ya están hablando de esto. Ya están hablando de eso, es el criterio de la línea vertical, lo que estábamos diciendo. Y por ejemplo, bueno, la primera gráfica corresponde a una función. Siempre que trazamos una recta vertical, toca a esa gráfica en máximo un punto, ¿vale? No pasa de un punto. Aquí trazamos rectas verticales, pero hay sitios donde al tocar pues esa gráfica, la corta en varios puntos. Incluso la puede cortar en 3 puntos. Entonces, significa que la de la derecha no es función, mientras que la de la izquierda sí es función. Por el criterio de la recta vertical. ¿Listo? Ahora bien, miren por ejemplo este ejercicio. Nos dan esta gráfica. ¿Listo? Y ahora sí nos piden calcular, por ejemplo, el dominio, el rango. Vamos a ver qué es. La voy a copiar para que analicemos esta situación. Voy a copiar esta gráfica de aquí. Esa representa una cierta función. No la conocemos, pero bueno, nos ayuda para resolver problemas que nos ayuden a entender esto. Entonces, ahí quedó. ¿Listo? Y ahora vamos a ver qué es lo que piden hacer con eso. Entonces dice, primero, halle el dominio y el rango de la función. Hallen el dominio y el rango de la función. Luego, halle f de 2, f de 7 y los intersectos con los ejes coordenados. El conjunto solución son de todos los x que pertenecen al dominio de f, tales que f de x es menor que 0. Entonces, veamos. Hagamos estos punticos, tan sencillo. Entonces dice así, voy a pegar acá y voy a pegar acá. ¿Listo? Entonces, estos son los que tenemos que resolver. Entonces, esa es la gráfica de la función. Bueno, vamos a calcular entonces primero el dominio y el rango de esa función. Vamos a calcular el dominio y el rango de esa función. Es relativamente fácil. Recuerden, el dominio está asociado con el eje X, mientras que el rango está asociado con el eje Y. ¿Listo? Entonces, para calcular el dominio de la función, yo tengo que ir en el eje X, sobre este eje X, viendo en dónde existe la función, viendo en dónde hay función. Y en este ejercicio particular yo veo que hay función desde aquí, ¿cierto? Desde este valorcito de aquí o desde este punto en el eje X. Y voy recorriéndolo y bueno, todos estos valores, si hay función, todos estos valores, si hay función, hasta aquí. ¿Listo? Hasta aquí. Entonces, eso es lo que me va a colaborar para encontrar el dominio de la función. Yo veo que hay función hasta aquí. ¿Listo? Quiere decir entonces que mi función va a tener como dominio, veamos a ver, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. O sea que tentativamente el dominio de la función va a ser desde menos 6 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 9. Tentativamente
El dominio de esa función f que está ahí graficada, y el que vemos en el eje x, va a ir desde menos 6, rectifiquemos a ver si está bien, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, está bien. Ahora bien, ese es el dominio tentativo, digamos, el primer dominio que puedo sacar así a priori. ¿Qué voy a hacer ahora para verificar si está bien? Voy a verificar los extremos. Si el extremo está en la función, significa que el puntico, ese puntico final, está entrando en la función. Por ejemplo, aquí, en este caso, el valor extremo menos 6, ¿cierto? Menos 6 está entrando en la función. Mire que está pintado de rojito, está pintado de negrito, entonces significa que sí entra en la función. Por tanto, efectivamente, aquí debe ser intervalo cerrado. Menos 6 cerrado porque sí incluye ese valor desde menos 6. Pero en el valor 9, miren que está el puntico abierto ahí. Significa que ese valorcito x igual a 9 no está entrando en el dominio de la función. No entra en el dominio de la función. Está abierto ahí, entonces significa que debo quitarlo. Entonces, eso significa que para colocar exactamente el dominio de esta función, pues lo que tengo que hacer es colocar desde menos 6 cerrado, porque sí lo involucra menos 6, pero hasta 9 abierto, porque ya en el punto 9, en el punto x igual a 9, sacó al extremo. Entonces, ese sería el dominio de esa función. Así lo puedo visualizar yo gráficamente. En el eje X me voy y miro desde dónde hasta dónde existe, y bueno, ese va a ser mi dominio de la función. El rango de la función va a ser muy parecido. El rango de la función es similar, solamente que no nos fijamos en el eje X, no nos fijamos en el eje X para el rango, sino que nos fijamos es en el eje Y. Entonces, para el rango de la función, voy en este eje, en eje Y, viendo desde dónde hasta dónde existe la función. Entonces, yo miro que en esta gráfica particular, la función comienza a existir desde aquí, ¿vale? En el eje Y. Y voy subiendo y voy viendo desde dónde hasta dónde existe. Y bueno, yo verifico que en este caso llega hasta aquí. Ese es el punto más bajito de la función y el punto más alto de la función. El punto más bajito está en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quiere decir que el rango tentativamente va desde menos 4, ¿vale? Y llega hasta 1, 2, 3, hasta 3. ¿Listo? Rango tentativo. Luego miro si esos valores pertenecen o no, es decir, si son intervalos cerrados o no. Y bueno, yo aquí observo que el punto menos 4 sí está. Miren que aquí está tomando el punto menos 4. Sí está el punto menos 4 involucrado en el rango. Entonces, aquí va intervalo cerrado. Punto 3 también, miren que aquí hay un puntico cerrando ahí. Entonces, también entra en el rango de la función. Quiere decir que aquí va también cerrado. Entonces, por tanto, ese sería el dominio y ese sería el rango. ¿Listo? Ese sería dominio y ese sería el rango. Entonces, ahí soluciona ya parte del ejercicio. Ya está dominio y ya está rango calculado. Luego dice, calcule quién es f de 2 y quién es f de 7. F de 2 significa que vamos a calcular lo que le hace la función al valorcito 2. Es lo que le hace la función al valor 2. Entonces me voy 2 en X, 1, 2 en X, y veo que le hace la función al valor 2 en X. Pues lo que le hace es llevarlo para acá arriba a 3, ¿cierto? En otras palabras, de hecho aquí hasta me está dando el punto, me está diciendo que lo que hace la función es convertir el punto 2 en 3. Entonces, f2, que es lo que me piden ahí, f2 será igual a 3. Y lo mismo f de 7, ¿no? Me voy hasta el punto 7 en x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en x, y veo lo que le hace la función. La función lo que hace es convertirlo en menos 4. Quiere decir que f de 7 es igual a menos 4. ¿Listo? Entonces, ahí ya está también esa partecita ahí. Y dice, calcule
Este punto 3 es un poquito más complicado. Dice, calcule todos los X que pertenecen al dominio de F, tales que F de X sea menor que 0. Entonces voy a copiar aquí otra vez la función para que quede más fácil. Entonces dice, ubique todos los valores de X en el dominio de la función de tal manera que la imagen de la función o que f de x sea menor que 0. Entonces, me están diciendo f de x menor que 0. Como me están diciendo f de x menor que 0, tengo que visualizarlo en el eje del codominio, en el eje y. Recuerden que y es igual a f de x, ¿no? Entonces, yo tengo que averiguar en dónde la función es menor que 0, en el eje y. Y entonces yo puedo ver aquí que menor que 0 es esta zona. Miren, está por debajo, está en la zona negativa del eje Y. Toda esta zona de la función que acabo de repitar en verde está en la zona negativa del eje Y, que es lo que me están pidiendo. Que en el eje Y esté menor que 0. Y esta zona de acá también. ¿Listo? Toda esta zona que estoy repintando aquí está por debajo del eje Y. Esa zona que está en verde es la que corresponde a f de x menor que 0, ¿cierto? Si me pidieran que f de x mayor que 0, pues sería lo que queda ahí en color negro. ¿Listo? ¿Qué intervalos en x corresponde eso? Eso corresponde a menos 1, menos 2 en x, corresponde a menos 2 en x, y corresponde hasta 1, hasta menos 2 en x hasta 1, ¿cierto? Hasta 1 en x. Y corresponde también desde 1, 2, 3, 4 en X hasta 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta 9. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿son abiertos o cerrados? Como piden que sea menor estrictamente que 0, pues entonces realmente son abiertos, son intervalos abiertos. Son intervalos abiertos, de hecho, ¿vale? Ya vamos a explicar por qué. Intervalo abierto, intervalo abierto. ¿Vale? Vamos a explicar por qué son abiertos. Nos piden los valores de x que hagan que la función sea estrictamente menor que 0, que sea estrictamente menor que 0. Entonces, por ejemplo, el punto menos 2 no lo puedo ingresar porque menos 2 vale exactamente 0, ¿no? Menos 2 es este puntico aquí, vale exactamente 0. Entonces, no puede ingresar. Uno tampoco puede ingresar por eso. Uno es ese puntico ahí y en ese puntico vale exactamente 0, pero me piden es menor que 0, entonces tampoco puede ingresar. El punto 4 lo mismo, es este puntico de aquí, es exactamente 0 ahí, ¿no? F de 4 es 0, entonces no lo puedo ingresar. Y el puntico 9 ni siquiera entra en el dominio, porque el puntico 9 está por acá, pero hay una bolita que está sin pintar, significa que tampoco entra, por eso queda abierto. Luego, pues, entonces la solución de esa parte será esa, ¿no? Será entonces el intervalo desde menos 2 hasta 1 abierto, unido con el intervalo desde 4 hasta 9 abierto. ¿Listo? Ahí entonces, muchachos, hemos hecho pues un ejemplo muy práctico de cómo trabajar con funciones. He dado con todo detalle, pues hemos hablado con todo detalle de cómo calcular el dominio en el eje X, cómo calcular el rango en el eje y cómo calcular algunas cositas básicas de funciones. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Miren que aquí está, todo esto está resuelto aquí. ¿Listo? Vale, no hay pregunta entonces. Ahora bien, hablemos de un concepto, varios concepticos que son bastante importantes en las funciones reales. Entonces, el primer concepto es de función par o impar. Que haría algo así. Función par e impar. Sería algo de la siguiente forma. Resulta que muchas veces que uno va a estudiar esto, pues
Resulta que muchas veces que uno hace, denme un segundito, por favor, muchachos. Un momentico. Listo, entonces vamos a estudiar el concepto de función par e impar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos una función real, una función f, cuyo dominio pues es un subconjunto de los números reales y cuyo codominio son los números reales. Esa función f, pues generalmente ustedes saben, tiene esta forma, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, f de x igual a x al cuadrado, o f de x igual a lo que decíamos, seno de x, por ejemplo, o f de x igual a, yo qué sé, x más 3, por ejemplo, cosas así, ¿vale? Entonces, una función normal, con una función se dice par, una función se dice par si satisface lo siguiente. Si al evaluar la función, pero en menos x, el resultado de esa evaluación en menos x es lo mismo que evaluarla en x, ¿vale? Eso es una función par. Y una función impar hace algo parecido, simplemente que al evaluarla en menos x, lo que hace es sacar el menos. Esto es menos f de x. Eso sería una función par o una función impar. Que yo cuando la vaya a evaluar en cualquier punto de su dominio, pues satisfaga esa relación de ahí. Que al evaluarla en menos x me dé la función f de x, o la función impar que al evaluarla en menos f de x me dé menos la función evaluada en x. ¿Listo? Ejemplos de función pares e impares. Ejemplo de función pares e impares, pues hay bastantes. De hecho, el más clásico, el más facilito, por ejemplo, es la función x al cuadrado. La función f de x igual a x al cuadrado es un ejemplo clásico de función par, ¿vale? Ejemplo de función par. F de x igual a x al cuadrado es un ejemplo clásico de función par. ¿Cómo demostramos que es función par? Pues bueno, mirando que cumpla eso que nos piden, ¿no? Que f de menos x sea igual a f de x. Entonces, eso es exactamente lo que hacemos. Tomemos la función f de x igual a x al cuadrado y evaluémosla en menos x. ¿Listo? Cuando yo evalúo esa función en menos x, pues en todo sitio donde aparezca x aquí, yo le pongo menos x. O sea que aquí será menos x al cuadrado, ¿vale? Eso es lo que le hace la función a cualquier elemento que yo ponga ahí. Recuerden que la clase pasada hablábamos de que, por ejemplo, f de estrellita, entonces en este caso será estrellita al cuadrado, ¿no? Cualquier cosa que yo ponga ahí, pues lo que hace la función es elevarlo al cuadrado. Entonces, justamente de eso hablamos en la clase pasada y por eso es que pongo menos x al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué pasa con menos x al cuadrado? Pues menos x al cuadrado es menos x multiplicado por menos x. ¿Listo? Y menos por menos más. Entonces, el menos se canceló, menos por menos más, y me quedó x al cuadrado. ¿Listo? Voy a colocarlo mejor lineal. Aquí voy a escribir lo mismo para que quede como más claro. Menos x al cuadrado es menos x por menos x. Menos por menos más. Entonces, aquí quedaría x por x. Y x por x es x al cuadrado, que es
f de x. Ahí lo escribí. Voy a borrar esto de acá para que no se vaya a confundir. Listo. Entonces quedó así. Entonces de nuevo, para que quede claro. Comienzo con f de menos x. F de menos x es tomar la función f y en donde está x colocarle menos x. Por eso me quedó menos x al cuadrado. Pero yo sé que menos x al cuadrado es menos x por menos x. Y yo sé que menos por menos es más. Se cancelan los menos y me queda solamente x por x. Que x por x es x al cuadrado. Y yo sé que x al cuadrado pues es f de x, ¿no? Es lo original. Entonces me queda f de x. Por tanto, entonces yo estoy demostrando que f de menos x es f de x. Luego, pues, efectivamente, esa función x al cuadrado es una función par. ¿Listo? De función impar, pues el ejemplo más típico, más trivial, ejemplo de función impar, el ejemplo más típico y más trivial, pues es el de x al cubo. X al cubo es un ejemplo típico de x, de función impar. Entonces, lo mismo hace rato. Empiezo por f de menos x. ¿Vale? Empiezo por ahí, f de menos x. Entonces, en cualquier sitio donde aparezca x en la función, le pongo menos x. En este caso, entonces será menos x al cubo. Yo sé que menos x al cubo es menos x multiplicado por menos x multiplicado por menos x. ¿Listo? Y yo sé que menos x por menos x por menos x, por la ley de los signos, es menos por menos da más y más por menos da menos. O sea que en total todo esto tiene signo negativo. Y me quedaría menos, me quedaría x por x por x. Es menos x al cubo, que es menos la función f evaluada en x, porque la función f evaluada en x es solamente x al cubo. Entonces apareció ese menos de más aquí, ¿vale? Que lo voy a subrayar, de hecho, es este y es este. Apareció ese menos que, bueno, ya me dio que entonces f de menos x es igual a menos f de x. ¿Listo? Eso fue lo que pasó ahí. Entonces, sí, esos son los ejemplos más típicos de función par e impar. De función par, la función x al cuadrado, y de función impar, x a la 3. De hecho, pues de función par puede funcionar con cualquier potencia par, ¿no? X a la 2n, es decir, potencias pares, son potencia par, son funciones pares. Lo mismo como x a la 4, x a la 6, x a la 8, todas son funciones pares, mientras que potencia impar, 2n más 1, o sea, potencia impar, son funciones impares. X a la 3, por ejemplo, x a la 5, me va a dar también función impar, x a la 7 y así sucesivamente. Entonces tenemos potencias pares o potencias impares, pues dan función par o función impar. ¿Listo? Entonces miren que aquí están hablando exactamente de esa situación. Función par, si satisface esto, el ejemplo más facilito de función par es la función x al cuadrado. ¿Listo? Función impar, aquí está, f de x igual a menos f de x, f de menos x igual a menos f de x, y ejemplo típico de función impar es la función x al cubo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo voy a visualizar una función par o una función impar en una gráfica? Resulta que cuando yo voy a visualizar una función par o una función impar en una gráfica, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, las funciones pares tienen simetría con respecto al eje y. Miren que esta función par que yo puse ahí, esta función f de x igual a x al cuadrado, tiene simetría con respecto al eje vertical. Lo voy a pintar en azul, ¿vale? En rojo. Entonces miren el eje vertical, ahí lo pinté en rojo. Y esa función par es simétrica respecto a ese eje rojo o ese eje vertical que está ahí.
o al eje Y, mejor dicho. ¿Cómo sé yo que es simétrica? Porque ese eje Y, ese eje vertical, está actuando como en una especie de espejo con respecto a la gráfica de la función. Todas las funciones pares son simétricas respecto al eje Y. Todas las funciones pares son simétricas respecto al eje Y, todas. Entonces, es una manera de identificar una función par. Si uno hace la gráfica y puede visualizar que esa función es simétrica respecto al eje Y, entonces, pues uno ya concluye que es una función par. Por ejemplo, la función x a la 4 menos menos 2x al cuadrado, por ejemplo, algo así, no sé. Miren, por ejemplo, esa función verde que está ahí. Esa función azul que está ahí, perdón. Esa función que está ahí azul, pues otra vez, miren el eje vertical, esa función es simétrica con respecto al eje Y. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está. Esa función también es una función par. ¿Listo? Pero una función impar resulta que es simétrica, pero no con respecto al eje Y. Voy a apuntar una función impar aquí. La función x al cubo. X al cubo es simétrica, ¿vale? Pero no con respecto al eje Y, ni con respecto al eje X. La simetría de la función impar es con respecto al origen. El origen es el que está actuando aquí como una especie de espejito, digamos. Miren que voy a colocar, por ejemplo, aquí 2x, por ejemplo, esta de aquí. Y miren, por ejemplo, que ese origen, ahí esa recta morada que puse, miren que toca acá y esos puntos son simétricos. Miren los valores de los puntos. En el de acá es 1.1414 y 2.828. Y en el de acá toca en menos 1.414, es que no, menos 1.414, menos 2.828. O sea que hay simetría con respecto a la rectica, o mejor dicho, con respecto al origen. Voy a colocar otra recta, por ejemplo, la función o la recta 0.7x. Miren, por ejemplo, esa recta negra que acabo de poner ahí, vuelve y toca la función en dos puntos, y esos dos puntos son simétricos, 0.837 y acá es menos 0.837, menos 0.586 y acá es 0.586, o sea que hay simetría. Entonces, es una característica de las funciones impares. Siempre que nosotros hagamos una gráfica de una función y sea simétrica respecto al origen, entonces de una podemos concluir que es función impar, mientras que si es simétrica con respecto al eje Y, es función par. Voy a colocar otra función impar, por ejemplo, x a la 5 más 3x a la 3 menos x, por ejemplo, y miren esa función que se generó ahí. Esa función es de hecho una función impar, ¿vale? Es simétrica con respecto al origen, ¿listo? Cualquier recta que yo les trace, así como pusimos hace rato, va a contener o va a cortar a esa función en punticos simétricos. Por ejemplo, la recta, pongamos x, yo qué sé, miren, corta aquí 0.749, 0.749 también, y acá menos 0.749, menos 0.749. Entonces, es simétrica, ¿listo? Entonces, es característica de la función par y la función impar. Ejemplos de funciones pares o funciones impares hay muchísimos. Por ejemplo, las funciones trigonométricas, la función coseno es un ejemplo de una función par. Miren que es simétrica respecto al eje Y. Miren que hay simetría respecto al eje Y. Ahí se puede ver mejor. Lo que está a la derecha del eje Y es lo mismo lo que está a la izquierda. Ese eje Y actúa como una especie de espejito con respecto a la parte izquierda y la parte derecha. Mientras que la función seno es simétrica respecto al origen. La función seno es una función impar. Entonces, esa función seno es una función
simétrica respecto al origen. Entonces, ahí hay un ejemplo de una función par y una función impar también que no conocíamos tanto. Coseno de x, función par, seno de x, función impar. No hemos definido oficialmente, pues, las funciones trigonométricas, pero seguramente ustedes las han escuchado hablar en algún momento y, pues, en algún momento vamos a tener que definirlas. Entonces, ya sabemos, cuando lleguemos allá, función seno es impar, función coseno es función par. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bueno, y finalmente hay dos conceptos que tenemos que tocar. ¿Listo? Hay dos concepticos que tenemos que tocar. A ver. Pero eso ya los dejamos para la próxima clase. Función creciente, función decreciente. Así, la idea básica es que una función se dice creciente si intuitivamente vamos de subida. Esta función, por ejemplo, que está ahí graficada, es una función creciente. Esa función que está ahí graficada es una función creciente. ¿Listo? Intuitivamente es porque va de subida. ¿Listo? Y una función decreciente, pues es una función que va de bajada. Por ejemplo, está acá. Eso pues también hay que tenerlo en cuenta porque uno se lo encuentra mucho. Una función decreciente, entonces lucirá así, de bajada. Entonces nosotros ya hemos hecho, en todas las gráficas que hemos hecho, pues hay funciones crecientes, hay funciones decrecientes. Por ejemplo, miren la función exponencial, está por acá. La función exponencial es una función que es creciente, siempre está en subida, entonces esa función siempre va a ser creciente, mientras que, por ejemplo, la función x al cuadrado es una función que tiene una parte que va de bajada, es una parte que está decreciente. De hecho, en toda la parte negativa la función es decreciente, siempre vamos en bajada, llega a cero, aquí llega a cero y comienza a subir. Entonces, en la parte positiva es creciente. Esta función x al cuadrado es decreciente, de hecho, desde menos infinito hasta cero, y es creciente desde cero hasta más infinito. Entonces, esa función tiene una parte que es creciente y una parte que es decreciente. Esta función, por ejemplo, miren, tiene una parte decreciente, viene en bajada desde menos infinito hasta menos uno, hasta menos uno siempre viene decreciendo, llega hasta menos uno y comienza a crecer. Es creciente desde menos uno hasta cero. Miren que hasta aquí creció. Hasta aquí creció. Llegó a cero y otra vez comenzó a decrecer otra vez, comenzó a bajar otra vez. Entonces, volvió y llegó hasta uno y volvió a crecer. Esta función x a la 4 menos 2x cuadrado tiene varias partes, entonces, que son crecientes o que son decrecientes. Y entonces uno siempre se va a encontrar con funciones de ese tipo, funciones crecientes, funciones decrecientes. ¿Por qué es importante estudiar si una función es creciente o decreciente? Lo más importante es por las aplicaciones que tiene. Resulta que cuando uno está en el mundo de las aplicaciones, cuando uno tiene que resolver problemas, uno muchas veces tiene que minimizar o tiene que maximizar cosas. Por ejemplo, si ustedes son dueños de una empresa, pues tienen que maximizar ganancias. Si son dueños, por ejemplo, de una empresa, tienen que minimizar costos. Cosas así son ejemplos, pues, en el mundo práctico, ¿no? Y bueno, cuando uno está hablando de creciente o de decreciente, eso le ayuda a minimizar cuando hay máximos o cuando hay mínimos. Por ejemplo, miren que aquí este puntico de aquí es un mínimo. ¿Por qué? Porque está más abajo de todos. Es el punto más chiquitico de todos, el punto de más abajo de la función. Entonces, ese puntico mínimo, uno lo encuentra porque viene de una parte que es decreciente y comenzó después de ese mínimo a crecer. Entonces, uno ya va y estudia la función. Si logra establecer que venía decreciendo y que en algún momento comenzó a crecer, pues entonces uno dice, ah, bueno, ahí tiene que haber un mínimo, ¿vale? Entonces, si esto es una función de costos, por ejemplo, entonces uno dice, listo, entonces, cuando viene acá, este es el costo mínimo, y entonces lo encontré porque venía decreciendo y comenzó a crecer. Mientras que el máximo lo encuentra es cuando viene creciendo y comienza a decrecer. Entonces, si esto es de ganancias, por ejemplo, uno dice, bueno,
la ganancia aquí es máxima. ¿Por qué? Porque entonces yo venía creciendo, llegué hasta aquí y comenzó a decrecer. Entonces significa que aquí encuentro el máximo de la ganancia que puedo obtener. Y entonces, por eso es importante estudiar eso decreciente o de decreciente, porque lo ayuda a ubicar esos máximos o esos mínimos de la función que en el mundo de las aplicaciones pues son muy codiciados. Si por ejemplo algún ingeniero civil, pues uno quisiera que la resistencia de la estructura fuera máxima, entonces uno necesita calcular pues el máximo de la función que modela la resistencia de la estructura, ¿vale? O si quiere minimizar costos, pues entonces uno calcula la función que modela el costo y bueno, minimiza esa función para averiguar cuál es el mínimo costo con, por ejemplo, con resistencia máxima. Entonces son ejemplos típicos de cosas que surgen con funciones ahí, ¿vale? Bueno, muchachos, no sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, pues ya nos veríamos mañana para resolver algunos ejemplitos, ¿cierto? Mañana hacemos clase taller normal. Vamos a ver ahí si tienen dudas para el parcial, pues les preguntan de una vez. Recuerden, el enfoque principal del parcial son las ecuaciones. ¿Listo? Si no hay dudas del parcial, pues hacemos el taller de funciones, miramos el tallercito de funciones de este libro y comenzamos a resolver punticos que podamos ir haciendo acerca del tema de funciones. ¿Listo? Nos falta todavía un poquito ahí del álgebra de funciones, nos falta todavía función inversa, pero pues ya podemos ir resolviendo algunos ejercicios de acá. ¿Listo, muchachos? Si no hay preguntas, entonces ya nos veremos mañana a las 3, ¿vale? Me parece que listo, muchachos. Voy a tener aquí. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Detener aquí y detener acá.